Perú, viste que está Y está complicado. complicado el tema del COVID, y ya Eso. se declaró, lo declaró el ministro de Salud de Perú, la cuarta ola. Ellos están en la cuarta ola en estos momentos. Y vamos a hablar con Enzo Helguera, justamente para que nos pase un panorama de lo que está sucediendo en ese país en estos momentos. Hola Enzo, ¿cómo va? Víctor González, de aquí de Vorterix. Hola Víctor, un gusto como siempre saludarte. Bueno, esta vez para comentar un hecho que complica nuevamente la situación en Perú, no tan grave como las olas que nos han antecedido, pero que finalmente se termina convirtiendo en una realidad en nuestro país, que justamente es por el salto, digamos, importante que se ha tenido en relación a lo que normalmente estaba ocurriendo respecto a los contagiados. Ujú. Ha habido un salto muy importante, ¿y en qué periodo se produjo este salto, Enzo? Bueno, en realidad cuando se ha hecho esta declaración es porque el salto prácticamente ha sido de un día. Sí. Esto obviamente llamó la atención de los especialistas que decidieron, dado que se había sobrepasado el 5% de contagios en diferentes provincias, incluso del país, no solo en Lima metropolitana, es que ante este incremento que pasaron aproximadamente de 1.800 casos a 11.000 casos, Ah, ¿no? claro. Y esto a nivel nacional sí fue durante una semana. Ujú, Entonces, este incremento ya permitió el anuncio ujú, de el inicio pues de la cuarta ola. ujú. Eh, ¿Cómo están con la vacunación en el Perú, Enzo? Bueno, han habido bastantes avances respecto de la vacunación. Ujú. Eh, Estamos hablando ¿Qué que, por ejemplo, los porcentaje más lugares o menos de la públicos, población está vacunada en el Perú? bueno, alrededor de un 80%, Ujú, y lo que es más factible es que por lo menos se tiene 2 dosis y ujú, algunos 3 dosis y otros grupos tiene hasta 4 dosis. ujú, Es importante señalar, además, que acá en Perú todos los centros comerciales te piden tu carnet de vacunación y la mayoría de ellos te exige las 3 vacunaciones. Sin embargo, lo que hay es un relajamiento en el tema de las normas sociales. claro. No hay mucho temor en relación a ello porque el índice de hospitalizaciones y de muertes había bajado bastante, Claro. pero lo que sí ocurre es que evidentemente sí han habido contagios, porque no es que la vacuna descubierta te, digamos, te imposibilita contagiarte. Lo que Ujú, hace es que si te contagias, los síntomas van a ser menores, como los de una gripe fuerte, ujú, y va a ser casi inevitable que lleguen a la mortandad, pero de todas maneras hay cifras y terminan ocurriendo, ¿no? ujú. La declaración de la cuarta ola, como lo hizo el ministro de Salud del Perú, significa profundizar las medidas de bioseguridad que debe cumplir la población. Por ejemplo, estoy pensando, ¿es obligatorio el uso del barbijo en Perú? ¿Sigue siendo obligatorio? Sí, de hecho, en Perú sigue siendo obligatorio para los lugares cerrados. Ok, incluso para ingresar ya a los centros comerciales se considera ya un lugar cerrado, a pesar Ujú, que no es un local de comidas, por ejemplo. ujú, Eso en realidad nunca se relajó. Lo que sí se ha relajado es, por ejemplo, que en la calle uno puede andar sin el barbijo porque se considera que está en el aire libre. ujú, Pero ocurre de que, bueno, obviamente hay reuniones, hay fiestas y hay conciertos y obviamente hay cercanía, y muchas personas se terminan contagiando claro. en esa etapa, ¿no? En esa socialización, digamos, entre comillas, abierta, Ujú, o bajo la lógica de que si vas a un restaurante, dentro del restaurante te estás retirando la mascarilla para, por ejemplo, alimentarte, ¿no? ujú. Y en la otra lógica para tomar bebidas y qué sé yo, entonces todo ello permite tener ya algunos niveles de descuido. ¿Y el gobierno ha establecido medidas de restricciones?
En realidad no ha sido la declaración de la cuarta ola. Asumo que puede haber un paquete de medidas importantes, pero de momento aparentemente es suficiente las reglas ya dictadas. Ujú. Quizás debería haber algún tipo de exigencia mayor en algunas actividades sociales, pero es algo que está evaluando el gobierno en la actualidad. Es decir, el gobierno está evaluando dictar medidas restrictivas, sobre todo para eventos sociales, estoy Algunas sí, pensando, claro. algunas Ujú. sí, algunas medidas que puedan permitir proliferar un poco esta situación, Claro. probablemente revisar y rechequear más o subir la valla de un mínimo de Ujú. las 3 vacunas o 4 vacunas, de acuerdo también al grado que tenga de adquisición de vacunas, aunque de Ujú. momento eso estaba cubierto, Claro. pero de todas maneras se tiene que evitar obviamente que haya una proliferación mayor como la que obviamente o de la que ya tenemos experiencias, ¿no? Ujú. Bueno, y habrá que ver la población misma también, las medidas de protección que vaya tomando, ¿no? Eh, es como que en función de las distintas decisiones que toma el gobierno, también son los ciudadanos los que acatan o no respecto de esas medidas. Eh, por ejemplo, acá en la Argentina, cuando estábamos con la obligación del uso del barbijo, al ver, con el paso del tiempo, cuando empezamos a tener menos casos, fue la propia población la que fue marcando si usaba o no el barbijo. La cantidad Ujú. de personas fueron bajando, pero por decisión propia de la gente, que después el gobierno iba detrás de esas decisiones y entonces iba aflojando con las medidas de restricción, ¿no? Estoy hablando de un solo ejemplo, como el caso del barbijo, el uso del barbijo, ¿no? Claro, y No sé claro, allá porque cómo por está la ejemplo, cuestión, digamos, si la población acata esta decisión de utilizar obligatoriamente el barbijo. bueno, en realidad la mayor parte de la población sí la acata porque además es una regla social. Claro, Sin embargo, en provincias puede haber un mayor descuido porque las exigencias no pueden ser, digamos, mayores claro. y las personas terminan andando sin barbijo Ujú. o, reitero, en muchas reuniones sociales y además de, pero sí en los ingresos, incluso de mercados, en una gran parte del país, sí hay una mayor exigencia, Claro. pero justo hay una relación de las ciudades en las que hay fiestas, conciertos, aniversarios que han empezado a tener este mayor índice de contagios, ¿no? Ujú. Enzo, se incorpora a nuestra charla Horacio Moglia, que te va a hacer una consulta. Hola Enzo, ¿cómo te va? Tanto tiempo, gracias por el contacto de siempre. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Horacio? Sí, bien. Bueno, te quiero Y cambiar un nada, poco, qué bueno verte. Dale, igualmente, dime. gracias por todo siempre. Te quiero cambiar un poquito la tónica. Sabemos que está con estado de emergencia, ¿no es cierto?, el presidente de Castillo, por todas las revueltas sociales, transporte y demás, que hay reclamos en este momento. ¿Cuál es la situación actual, ¿no es cierto?, de esta etapa de emergencias? Bueno, en el tema de las revueltas y de los paros de los transportistas han sido con mayor incidencia en el interior del país, en algunos lugares en donde hay algún tipo de presión en realidad, producto de las altas de los combustibles, alimentos y algunas otras demandas que tienen los transportistas. Sin Ujú. embargo, es importante señalar Hago esta analogía, que Enzo, porque en la Argentina también estamos padeciendo paro de transportistas oh, y si bien no se ha ok, declarado la emergencia, tiene que ver por la faltante de combustible, gasoil, Claro. a un precio acorde, básicamente, ¿no? claro. Y no solo eso, bueno, acá, y es además un mal que a todos nuestros países latinoamericanos, ¿no?, nos lleva de una manera mucho más compleja. En Ecuador también Lazo ha tenido que anunciar una baja del combustible. Ujú. Y acá en Perú sucedió algo particular de que la protesta no necesariamente implicaba el bloqueo de carreteras, sino que han estado con el transporte parado en un lado de la carretera, lo que ha permitido que no haya pues un alza o una escasez de alimentos, pero Ujú. que obviamente de todos modos ponen al gobierno o lo hacen sentar en alguna mesa de negociaciones para finalmente tener que revisar
algunas medidas que puedan ser negociables o a las que el Ejecutivo pueda acceder. En precio dólar, ¿cuánto está el gasoil en Perú? Haceme una analogía precio dólar. Bueno, ha habido un incremento de aproximadamente $3 y pico, ¿ok? Entonces, $3, Perú 20 centavos sí, es el de gasoil. hecho, sí, más o menos, aprox, pero eso, y dependiendo del octanaje, ¿no? Que puede variar esos Gasoil, el $3 del y pico combustible que menciono, utilizan hasta los camiones 4. para transporte, ese básicamente que te Sí. pregunto. O sea, Ok, sí, alrededor de los $3 y Vos ya centavos. sacaste monedas de cambio, me imagino, con tu cabeza, Víctor. y acá lo que pasa es que es más caro, Por supuesto. que en la Argentina, Por digamos. supuesto. Acá está... Sí, Y si lo llevas al dólar blue, olvídate, no llega a 0,40 centavos. claro, claro, no, un poquito más. Un poquito sí. Un más. poquito más, casi un dólar. Casi un dólar. Casi un dólar. 200. Claro. No. Lo que pasa que seguramente No, si lo llevas al blue, no. ¿Eh? Tenés a el 240. 240. 240, ponele. Bueno, lo están consiguiendo en 200, 250, bueno, ahora está ya en 300, ¿no? Lo que pasa es que acá, como tenemos una inflación muy galopante en la Argentina, va cambiando todas las semanas, Sí. por no decirte todos los días. Damos cátedra de cómo no manejar un país, básicamente. Exactamente. Bueno, Enzo. Enzo, te agradecemos muchísimo. Viruela del mono, ¿cómo estamos? ¿Hay casos de viruela del mono en Perú? Un caso declarado oficialmente que, bueno, lo manifestaron de que además tienen un control respecto de esta enfermedad, que digamos, la situación del paciente no tiene algún desenlace relacionado a la fatalidad, que está estable en este momento. Entonces, eso básicamente es lo que se ha podido mencionar mientras vamos estudiando un poco este primer caso, ¿no? Está bien. Enzo, te agradecemos muchísimo y aguardamos un nuevo contacto contigo, ¿eh? Un abrazo grande. Como siempre, un gusto. Saludos. Gracias. Enzo Abrazos, Helguera, chao, chao. corresponsal en Perú.